Buen día, profesora y compañeros. Mi nombre es Carol Tatiana Godelo Peña. Me encuentro en quinto semestre del programa de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. Este trabajo hace parte de la materia transversal de Desarrollo Social Contemporáneo y en esta oportunidad me dedicaré a hablar de diferentes aspectos de lo que se conoce como desarrollo dominante. Destacaré primeramente algunos hitos históricos que determinan lo que conocemos actualmente como desarrollo dominante, un concepto del término y finalmente daré una opinión personal acerca del tema. El primer hecho histórico, que diría yo marcaría el comienzo de lo que se denomina desarrollo dominante, se da en el siglo XVI, en lo que globalmente se conoce como división del mundo, en donde las metrópolis y las colonias se dividen completamente y se crea el bando dominante y el bando recesivo, en donde los dominantes son aquellas personas civilizadas, educadas, que tienen el dominio total, y en el aspecto recesivo se encuentran los que en tal momento se conocían como bárbaros, quienes hacían el trabajo de mano y quienes tenían realmente un trato poco digno. Precisamente en este siglo es donde se empieza a generar una idea del otro como un ser inferior a quien tiene el dominio. Entonces se marca un hecho histórico como lo en donde realmente se crea lo que se conoce como Tratado de Tordesillas entre Portugal y España. En esta época se da pie para lo que se conoce como la construcción de las periferias. Entonces las periferias era como los lugares aislados al centro o a las metrópolis, en donde se realizaban los cultivos, en donde se realizaba todo el trabajo de obra de mano y eran muy alejados a los centros y a las metrópolis, lo que se conoce. En este momento se da lo que se conoce como división del trabajo. Entonces, como lo mencionaba yo anteriormente, las personas o los bárbaros que vivían en las periferias realizaban todo el trabajo de mano, como cultivar y colocar principalmente el producto base, como lo son todos los cultivos. Lo que después iba a ser comercializado a las grandes empresas en las metrópolis o en las ciudades más grandes de los países. En este punto quiero realizar una crítica bien importante, ya que siento que en la actualidad está pasando lo mismo y no hemos avanzado realmente en este aspecto. Los campesinos, hablo a nivel colombiano, a nivel latinoamericano, los campesinos quienes son quienes siembran todos los productos y quienes hacen el trabajo, la mano de obra, este producto se conoce como el barato, lo que viene a ser comercializado en las grandes ciudades como lo sería Bogotá, y en estos países, en estas ciudades grandes como lo son Bogotá, vienen a ser comercializados todos aquellos productos que los campesinos sembraron. Entonces, en esta época se vivía lo mismo. En las periferias, la mano de obra y los productos que ellos comercializaban era como el producto barato y ya lo que se comercializaba a nivel de ciudades grandes era lo que y a nivel de industria era lo que se consideraba lo que tenía más valor económico. Destacando que en esta época también, al igual que ahora, se tiene un ideal del campesino, de la persona que hace el trabajo de obra en las periferias, por decirlo así, se tiene un ideal de una persona inferior. Una crítica que en lo personal no debería de ser así, ya que si no fuera por estas personas, los productos no llegarían a las grandes ciudades. El siguiente hecho histórico que quiero destacar es lo que se conoció como imperialismo, comprendido entre el siglo XIX y el siglo XX, en donde el neoliberalismo elevó el mercado y el consumismo capitalista a las condiciones más extremistas, en donde todo era compra y venta, entonces todo se convirtió en un mercado. Quisiera en este momento hablar un poco a nivel de Latinoamérica en el siglo XIX, en donde los mestizos, los negros e indios se tenía un ideal de que eran las personas inferiores a quienes dominaban el país. También un punto importante para Latinoamérica es que se le conoce como una sociedad imitadora. Entonces es como la sociedad que adapta o toma ideas de Europa o Estados Unidos y así se constituye su desarrollo. Finalmente, quiero destacar el hecho histórico de la era del desarrollo que se conoció a partir de un discurso que el presidente Truman dio en 1949 en donde surge la era del desarrollo, a partir de una teoría de la modernización que él plantea. Por última parte, quisiera mi punto crítico hacerlo a partir de las diferencias que surgen entre los países ricos y los países pobres a partir de su desarrollo y cómo esto puede afectar en las vidas y en la calidad de vida que tienen quienes viven en su país, marcando la diferencia en que los países ricos invierten más a nivel económico, a nivel de infraestructura, a nivel cultural, a su gente, a diferencia de los países más pobres o tercermundistas que no invierten tanto su economía para su sociedad. Entonces, también surge de un poco de que estos países tercermundistas pierden un poco su autonomía y dependen mucho de los países ya desarrollados para poder despegar un poco, como lo mencionaba en la lectura, y poder avanzar un poco y evolucionar. Adicional a esto, quiero mencionar la influencia que tuvieron algunos papas en la religión y lo que es el mandato del catolicismo. Quiero mencionar que ellos
sentían una responsabilidad o un deber personal o comunitario para impulsar aquellas sociedades que veían ellos mismos necesitaban de un desarrollo, de una evolución para el bienestar de su propia comunidad.